Bueno, vamos a ir directos al grano con una historia que es sencillamente fascinante. En el mundo del deporte, ya sabemos que la línea entre la realidad y el mito suele borrarse con los años, pero de vez en cuando los registros nos confirman que el mito era 100% real. En el análisis de hoy vamos a desenterrar la espectacular carrera de Víctor Nazro Majana. Estamos hablando, sin exagerar, del indiscutible monstruo del básquetbol chileno de los años 40 y 50. Un jugador que no solo dominó su época, sino que aterrorizaba a sus rivales y redefinió por completo lo que significaba ser un deportista de élite en Chile. Y para entender esa aura que desprendía, solo hay que escuchar lo que decían sus propios rivales. Hay una crónica de la época que rescata una frase demoledora. Fijaos, manos de tenazas, el hombre más temible que ha habido en Chile cerca de un cesto. ¡Wow! No estamos hablando de alguien simplemente habilidoso, hablamos de un depredador absoluto en la pintura. Alguien que cuando agarraba el balón bajo el aro provocaba un pánico real en los defensores. Esta simple frase ya nos va preparando para lo que vamos a descubrir. Para pillar de verdad la magnitud de esta leyenda, tenemos que irnos al punto más alto de su carrera internacional, el mítico Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro en 1947. Ahí es donde Majana se corona como una estrella de primera magnitud, llevando a la selección chilena a unas cotas continentales históricas y logrando ser vicecampeones, una hazaña brutal que lo catapultó de ser un héroe local a convertirse en un gigante respetado en toda Sudamérica. Sección 1. Las tenazas de fierro, el arsenal de una leyenda. A ver, vamos a deconstruir un poco este mito. ¿Cuáles eran exactamente esas armas físicas y mentales que lo hacían tan imparable en la pista? El primer contraste es casi de película. Pensemos en la escena, los defensores rivales corriendo de un lado a otro, saltando desesperados, gastando una energía frenética para intentar frenarlo. ¿Y Majana? Pues las fuentes destacan siempre su serenidad absoluta. Es una locura. Mientras la cancha era puro caos y pánico, él operaba con una tranquilidad letal, con hielo en las venas, esperando exactamente la fracción de segundo perfecta para destrozar la defensa. Y cuando por fin atacaba, ¡buf!, la técnica era exquisita. Muchísimo antes de que las florituras fueran el pan de cada día en el básquet, él ya popularizaba el side step. Según cuentan, su jugada estrella era avanzar, amagar con el cuerpo hacia el centro y, con un paso lateral elegantísimo, dejaba al defensor totalmente congelado. Luego se metía bajo el aro y anotaba con una sola mano. Un ritmo impredecible y una elegancia que rompía cinturas. Pero ojo, porque esa elegancia venía acompañada de una fuerza bruta descomunal. Lo de manos de tenazas no era pura poesía. Cuando iba por un rebote no solo agarraba el balón. Dicen las crónicas que parecía que lo trituraba, literalmente. Una vez que esas garras de acero se cerraban sobre la pelota ya te podías olvidar. Ningún humano se la iba a arrebatar. Y claro, nos podemos preguntar, ¿de dónde sacaba esa potencia atlética? Pues atentos a este dato revelador. 6 metros con 965 milímetros. Esa fue la marca con la que un joven Majana batió el récord nacional y sudamericano de salto de longitud, sí, antes de dedicarse al baloncesto. Esa base atlética en el atletismo le dio una elasticidad y una explosividad que luego trasladó a la cancha de una forma letal. Sección 2. El alma del sirio, el corazón del gigante verde. Damos un salto de sus capacidades individuales a su impacto en los clubes, concretamente a su época dorada con el Deportivo Sirio. No solo era el capitán, era el motor absoluto, el corazón que bombeaba toda la ofensiva del equipo. Si echamos un vistazo al registro fotográfico, lo vemos en plena acción, dominando el espacio por completo con su mítico número 10. Aquí, enfrentándose a los argentinos de Unión Teléfonos. En partidos como este, guiaba a su equipo hacia victorias arrolladoras contra potencias internacionales. Demostraba que su superioridad no se quedaba en las fronteras de Chile, sino que podía desarmar defensas extranjeras fortísimas casi sin despeinarse. Y esto nos lleva a la campaña de 1944, una verdadera barbaridad, campeón invicto del torneo de apertura y luego campeón de Santiago, pero lo más fuerte no es eso, lo fuerte es que la prensa calculaba que Majana era el 70% del poder ofensivo del equipo. 70%, aseguraba más de 20 puntos por partido de forma constante, en una época donde las defensas te machacaban a palos y los marcadores solían ser bajísimos. Pero claro, ser tan brillante tiene un precio altísimo, y esta cita de la época lo expone con toda crudeza. Majana es el equipo. Desgraciadamente, reconociendo la capacidad de sus compañeros, Majana es siempre el barómetro del sirio. La dependencia era total. Si él no tenía el día, el equipo se hundía. Todo el destino de los verdes recaía única y exclusivamente sobre sus hombros. Cualquier otro jugador se habría quebrado bajo esa presión, pero él la aguantaba con una estoicidad impresionante. Sección 3. Consagración en Río 1947. La conquista del continente. Precisamente esa tremenda resistencia a la presión es lo que nos lleva al clímax de su carrera internacional. El momento en que pasó de ser una estrella a ser una auténtica leyenda de todo el continente.
Para entender lo que hizo en aquel torneo de Brasil, basta con mirar un número: 22 puntos. 22 puntazos contra el equipo gigante de Brasil en las fases finales del torneo. Repito, en aquellos tiempos cada canasta era poco menos que una batalla campal. Meterle 22 puntos al equipo anfitrión y favorito indiscutible era, sencillamente, dar un golpe en la mesa y demostrar una supremacía absoluta. Y lo que impresiona más es cómo gestionaba los nervios comparado con el resto. 14 puntos a Uruguay, 22 a Brasil. Los reportes dejan muy claro que, mientras a la mayoría de la selección chilena le temblaba el pulso por la tremenda presión del torneo, a Nazro no. Su precisión seguía intacta. Frente a las mejores defensas de Sudamérica, sus manos doradas no fallaban, dejando claro por qué era el seguro de vida del equipo. Fue tal la locura de su nivel en Río que encendió un debate apasionadísimo en toda la prensa sudamericana. ¿Quién era verdaderamente el mejor jugador del continente? ¿El chileno Víctor Mahanna o el genio uruguayo Lombardo? Terminaron con una diferencia de solo 2 puntos a favor del uruguayo en el ranking de anotadores. Pero el simple hecho de que toda Sudamérica estuviera debatiendo si Mahanna era el número 1 ya lo metía de lleno en el Olimpo del básquetbol. Sección 4. Una leyenda eterna, de la calle d'Ardignac a la inmortalidad. Para ir cerrando, tenemos que dar un paso atrás y reflexionar sobre el viaje completo de este deportista. Desde aquellas pachangas formándose en la calle d'Ardignac, en el barrio santiaguino de Recoleta, hasta alcanzar la inmortalidad de los estadios más grandes del continente. El legado que nos deja el monstruo del básquetbol chileno va muchísimo más allá de los puntos o los rebotes. Fue un capitán inquebrantable, una roca cuando la situación era límite. Fue un pionero táctico que adelantó la forma de jugar este deporte en Chile. Y por encima de todo, fue reconocido siempre como un caballero en la pista, un tipo disciplinado, que imponía un respeto enorme sin necesidad de perder jamás la elegancia. Y todo esto nos deja con una reflexión final flotando en el aire. Cuando ves esa mezcla pero tan excepcional de pura potencia física, inteligencia táctica, elegancia y liderazgo absoluto, ¿volveremos a ver alguna vez a otro Narroz en las canchas? Su figura nos deja con la certeza de estar ante alguien irrepetible, cuyo impacto va a seguir vivo en la historia del básquetbol para siempre.